Ricardo Méndez Ruiz, quien por razones no conocidas, omite decir el nombre de su madre. Es hijo del exmilitar Ricardo Méndez Ruiz Ormoser, quien fue ministro del Interior en el gobierno de Efraín Ríos Montt. Ya con eso tenemos mucho de qué hablar. Pero el que se dice ser presidente de la Asociación Fundación contra el Terrorismo resulta ser el número 7 de nuestra lista por ser un terrorista de la democracia en Guatemala, vinculado a grupos militares de la dictadura de los 70 y 80. Además de ser un ejecutor de los planes golpistas promovidos por élites de la oligarquía que aún viven en la era fría. A su actuar se debe que muchos operadores de justicia y periodistas hoy estén en el exilio, mientras él ahora es uno de los principales conspiradores y corruptos de Guatemala, incluso señalado internacionalmente por el bloque occidental integrado por Estados Unidos y la Unión Europea. El hijo de un militar sospechoso de participar en crímenes de guerra se reivindica como de ultraderecha. Fue investigado por nexos con el tráfico de metanfetaminas y nominado por Estados Unidos por actos corruptos y antidemocráticos. Fue incluido por el gobierno de Estados Unidos en el listado de personas extranjeras que a sabiendas han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos, actos significativos de corrupción u obstrucción de investigaciones sobre dicha corrupción en Guatemala. Así es que el número 7 de nuestra lista resulta ser un supuesto empresario que se dedica a la destrucción de un país. Ahora vamos a presentar el personaje número 6 de nuestro listado. Un sujeto que de la nada se convierte en superfiscal que apoya a los criminales irónicamente. Aunque para todos los altos jefes del Ministerio Público son igualmente responsables de la intentona de golpe de Estado y cómplices de múltiples actos de corrupción en la administración pública, en esta oportunidad solo nos vamos a fijar en la segunda cara más importante de este grupo de criminales. Se trata de Rafael Curuchiche, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, en Guatemala, es el hombre que ha estado detrás de la demanda de cancelación de Semilla, partido de Bernardo Arévalo, lo que podría impedir su posesión como presidente. La polémica carrera de Curuchiche no inicia acá. Como jefe de la FESI ha sido acusado de obstruir investigaciones en contra del actual presidente Alejandro Giammattei y de haber forzado al exilio o a la cárcel a varios periodistas y fiscales. El 3 de agosto de 2021, Curuchiche fue nombrado jefe de la FESI por la fiscal general Consuelo Porras, quien fue designada por el actual presidente Alejandro Giammattei. La FESI tiene como misión investigar penalmente los casos de alto impacto social asignados por el fiscal general o jefa del Ministerio Público, es decir, por Consuelo Porras. Curuchiche emplazó a Juan Francisco Sandoval, quien fue destituido por Porras y se exilió a Estados Unidos. El abogado Sandoval estaba liderando investigaciones anticorrupción que apuntaban a Giammattei, entre ellas, la presunta vinculación de una trama rusa con el presidente de Guatemala. Un posible soborno de mineros rusos y kazajos al presidente para obtener acceso de contrabando a un puerto guatemalteco. Como nuevo jefe de la FESI, Curuchiche investigó varios casos en los que estaba implicado Sandoval, lo que condujo a la emisión de 5 órdenes de captura en su contra, incluso una por la que se solicitó su extradición desde Estados Unidos. En el pasado, a Curuchiche se le ha acusado de generar presión repetidamente a los jefes de agentes fiscales sobre las investigaciones en contra de Giammattei con el interés de cerrarlas. El 18 de agosto de 2021 firmó un memo dirigido a los trabajadores de la Fiscalía solicitando la entrega de cualquier documento sobre el presunto caso de corrupción del presidente con mineros rusos. El fiscal Curuchiche fue incluido en 2022 en la lista Engel de Estados Unidos, que reúne las personalidades consideradas corruptas y antidemocráticas. Está acusado por el Departamento de Estado de obstruir las investigaciones de actos de corrupción al desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentar denuncias aparentemente espurias contra fiscales de la FESI, abogados privados y miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El 8 de diciembre del 2023 en una conferencia de prensa, los fiscales Leonor Morales y José Rafael Curuchiche presentaron resultados iniciales de una investigación sobre el manejo de documentación electoral del Tribunal Supremo Electoral y la presunta alteración de resultados en un software contratado. En ese show mediático, el Ministerio Público solicitó la anulación de las elecciones y sus medios de prueba fueron duramente criticados por académicos del derecho,
quienes descalificaron la capacidad intelectual de todos los funcionarios del Ministerio Público que ofrecieron esa conferencia, que pasará a la historia como la mediocre forma de operar de esa institución a través de sus altos funcionarios, que al igual que Curruchiche, ahora forman parte del listado de corruptos del gobierno de Estados Unidos, y la Unión Europea se plantea sancionarlos también. En esta foto podemos ver a los delfines de Consuelo Porras. Viernes, 8 de diciembre. El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, junto a la fiscal de la FESI, Leonor Morales, el secretario contra la corrupción, Estuardo Ávila, y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda. Vale la pena mencionar que todas las personas que han conocido a todos estos sujetos en su etapa universitaria coincidieron que todos fueron estudiantes mediocre y nunca se imaginan que hayan llegado a ocupar esos cargos por capacidades intelectuales. Eso incluye por supuesto a la mala funcionaria fiscal general Consuelo Porras, quien además es investigada por plagio de tesis, un delito por el cual la justicia aún la está esperando. Aquí terminamos nuestro personaje número 6 de la lista de los peores ciudadanos guatemaltecos por sus múltiples actos criminales en contra de la justicia y la democracia. Blanca Aida Caal Dávila, o como actualmente se le conoce Blanca Stalin, es la mujer más temerosa del sistema corrupto en Guatemala. Su capacidad de involucrarse en pactos antidemocráticos e ilegales la hace la favorita de muchos grupos mafiosos en círculos políticos. Saben que ella no tiene honor que perder, saben que ha llegado a este punto, gracias a la disponibilidad de ofrecer su cuerpo, su profesión y hasta el honor de su familia, ya que muchos de ellos han sido públicamente humillados por sus actos de enriquecimiento ilícito. Esta mujer, que está en el puesto 5 de nuestra lista, hoy por hoy podría decirse que su paso por distintas oficinas públicas no ha terminado. Su nombre se hizo conocido cuando gestionó la Oficina de la Defensa Pública, donde saqueó los recursos económicos de esta noble institución para beneficio de sus hijos y sobrinos, entre ellos Roberto Stalin, quien disfrutó de muchos beneficios económicos. Su paso por la magistratura de la Corte Suprema de Justicia la coronó como la reina de la corrupción. Su elección para este gran cargo en la Administración de Justicia se debe gracias al apoyo de Otto Pérez Molina, Manuel Valdizón y Jimmy Morales, tres grandes criminales de la vida pública del país. Así es que no descartemos que próximamente estará a los servicios de Sandra Torres, quien indudablemente no dudará en rehabilitar su vida pública en Guatemala, al servicio de las hordas corruptas que acuerpan al Partido UNE y sus narcos políticos. Incluso, ya se menciona nuevamente su nombre para integrar el Tribunal Supremo Electoral, y no es de descartar que desde ya ella trabaja para su próxima fechoría, en detrimento del orden social y democrático de Guatemala. El crimen es el arte favorito en toda su familia, incluso en su familia política. Solo hay que recordar que Marta Josefina Sierra de Stalin, la jueza denunciada por la CICIG de haber recibido sobornos a cambio de otorgar medida sustitutiva a 6 de los implicados en la red La Línea, por intermediación de los abogados del llamado Bufete de la Impunidad. La ex titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal es hermana de Arturo Sierra González, expresidente de la CSJ, está casada con Eduardo Stalin Dávila, hermano de Blanca Stalin. Uno de sus hijos, Roberto Eduardo Stalin Sierra, trabajó en el Instituto de la Defensa Público Penal cuando este era dirigido por Blanca Stalin. En 2008, Roberto Stalin actuó como abogado defensor de los Zetas en la conocida narcomatanza de Río Hondo, Zacapa. Roberto Stalin trabaja en un bufete de abogados particular que se beneficia de los favores de jueces corruptos que dictan sentencias ilegales para favorecer a Roberto Stan y sus socios. Incluso la CICIG en sus memorias de labores dejó la siguiente cita textual sobre la calidad profesional de esta persona, que dice lo siguiente. La ex magistrada de la Corte Suprema de Guatemala, Blanca Stalin, fue acusada de tráfico de influencias por buscar proteger a su hijo de enjuiciamiento. Según la investigación, Stalin se acercó al juez Carlos Ruano Pineda buscando presionarlo para evitar una sentencia condenatoria en contra de su hijo por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, los enlaces de Stalin con redes de corrupción presuntamente van más allá del caso anterior. Un informe de Plaza Pública arrojó luz sobre los diversos vínculos de Stalin con el bufete de impunidad. Un caso que implica una gran red de abogados y jueces que utilizaron sus conexiones e influencias para garantizar resultados legales favorables para sus clientes a cambio de una recompensa financiera. El caso expuso la corrupción generalizada dentro del Poder Judicial, su papel en garantizar la impunidad y sirvió como evidencia del papel fundamental de la Fiscalía y la CICIG. Como lo hemos dicho anteriormente, de la señora Blanca Caal o Stalin,
como ella misma prefiere ser llamada, podemos decir que mientras no se ha desmantelado el grupo de corruptos en Guatemala, la posibilidad de verla otra vez en un alto cargo público es inminente. Y será obligación de la sociedad guatemalteca defender la democracia y la justicia, algo de lo que hace mucho los ciudadanos nos hemos olvidado, y, por el contrario, los delincuentes se han aprovechado de todos esos espacios. Gracias por estar con nosotros hasta este momento del video y nos vemos en la próxima entrega, del personaje número 4 de nuestra lista de los peores ciudadanos de Guatemala en el 2023. No olvide suscribirse a nuestro canal. Sandra Torres, la veterana política más corrupta que desdibujó el proyecto socialdemócrata de la UNE y se convirtió en la mujer más poderosa en la sombra de la narcopolítica, crimen organizado y defraudadores del Estado. Toda esta bomba en una sola persona, que en su sed de poder está dispuesta a destruir todo, incluso al país que pretende gobernar. Sandra Torres lleva 12 años de batallas por ser la primera mujer presidenta de Guatemala, un objetivo que se trazó en 2011, cuando el mandato de su entonces esposo, Álvaro Colom, estaba por terminar. Las energías y los giros políticos de Torres para tratar de llegar y cumplir su meta definen su carácter incansable y su capacidad para saltar obstáculos para lograr sus propósitos en su ambición de poder, aún utilizando operadores de justicias corruptos. La que se dice es guerrillera, la supuesta licenciada en periodismo, título que obtuvo corruptamente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la USAC, sin nunca haber asistido a clases. Ahora tiene 67 años de edad y se define como una mujer de pueblo. Nació en Melchor de Mencos, Petén, a la par de la frontera con Belice. Lugar donde sus actuales primos y sobrinos, Torres Casanova, ni siquiera la reconocen como miembro de su familia, por la deshonra que lleva su nombre a su herencia familiar. Torres concede pocas entrevistas a la prensa y, cuando accede, asume una posición confrontativa ante cualquier cuestionamiento. Por supuesto, ningún periodista profesional desperdiciaría la oportunidad de preguntarle sobre su largo historial de corrupción, vínculos con el crimen organizado, su falsa identidad de mujer trabajadora y ahora aprendiz de dictadora, ya que ha girado de una izquierda ideológica a una derecha conservadora mesiánica y antidemocrática. Torres fue a prisión cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad investigaba actos de corrupción, encontró indicios para procesar a Torres por financiamiento electoral ilícito. Torres pasó 4 meses en prisión y fue excarcelada cuando inició la gestión de la toda impune, fiscal general Consuelo Porras, sancionada por el Departamento de Estado como una actora corrupta y antidemocrática. La candidata de UNE, por supuesto, ha elogiado la gestión de Porras diciendo que nunca se ha politizado en su gestión. Algo que golpea la inteligencia de los guatemaltecos, ya que todos sabemos que la fiscal Porras ha sido operadora de los grupos de narcopolíticos en el país. Aunque para algunos su papel como mujer es relevante, para los objetivos irrealistas, no importa si eres mujer u hombre en la política, lo que importa es tu honestidad y tu capacidad para gobernar para los desfavorecidos. Algo que en Torres no vas a encontrar, y como muchos sabemos, la otra mujer que quiere tomar el puesto de Sandra Torres. Es Suri Ríos, otra persona ambiciosa, de pocos valores, como buena hija de padre, el nefasto Ríos Montt, que dio mucho dolor y sufrimiento a todo el pueblo de Guatemala. Así es que pueblo de Guatemala, para las próximas elecciones, no cometan el mismo error, no voten por quien les ha regalado una lámina, no acepten ser acarreados para votar, denle valor a su voto en esta democracia, porque el fin de la oligarquía es quitar este derecho para imponer su dictadura del mal. No votemos por la gente que ahora lleva a sus familiares a puestos públicos, como muchos diputados, que ahora creen que el Congreso es un buen lugar de trabajo para traer a sus hijos, como lo hace Sandra Torres, que a todos sus hijos ha puesto en cargos de elección, tanto en el Congreso como en el Parlamento Centroamericano. Gracias por llegar hasta esta parte del video, y los vemos en el número 3 de los peores guatemaltecos del 2023. No olvide invitar a sus amigos para que puedan compartir este material. La figura de Shirley Rivera, la actual presidenta del Congreso de la República, ha estado marcada por eventos polémicos y acciones que han generado críticas y controversias de corrupción a lo largo de su carrera política, que suman múltiples propiedades valoradas en millones de dólares y transferencias bancarias para su hijo y suegros, quienes son pastores de una iglesia evangélica. Nacida el 22 de septiembre de 1971 en la cabecera municipal de Escuintla, Rivera ha sido históricamente la tercera mujer en presidir el Congreso y la primera en lograr la reelección para el periodo 2023 a 2024.
Acto que lamentablemente deshonra a las mujeres que luchan por los derechos e igualdad de las mujeres en Guatemala. Rivera llegó al Congreso por el Distrito de Guatemala, ocupando la segunda casilla del partido Vamos, que llevó a la presidencia a Alejandro Giammattei. Su posición en el organismo legislativo ha sido marcada por su defensa a Giammattei en diversas ocasiones, así como por sus comentarios regañando a la población guatemalteca, instándoles a estar agradecidos por el acceso a la vacunación contra el COVID-19. Está claro que esta persona ha sido la principal operadora de millones de quetzales que han ido a parar a los bolsillos de sus partidarios, políticos y familiares de Giammattei. También ha sido cuestionada por sus malas prácticas parlamentarias al vedar el derecho de la palabra a los diputados opositores durante las sesiones plenarias, efectuando una especie de veto a las iniciativas para que no sean conocidas en el Pleno, siendo estas más de 300 iniciativas que no se llegaron a conocer. Entre las acusaciones contra la presidenta del Congreso, destaca la promoción de la iniciativa de Ley 6239, que otorgaría superpoderes a la Corte Suprema de Justicia. Este cambio significativo transferiría autoridad desde el Consejo de la Carrera Judicial a la CSJ, generando preocupaciones sobre la independencia del sistema judicial. Además, una investigación de Vox Populi reveló que Rivera utiliza a su hijo, Osman Alexander López Rivera, para comprar propiedades valuadas en varios millones de dólares. Estas adquisiciones levantan interrogantes sobre la transparencia de las transacciones y la posible utilización de familiares para encubrir propiedades. Recientemente, Shirley Rivera anunció que Estados Unidos le revocó su visa, presumiblemente por acciones antidemocráticas contra el proceso electoral. Este retiro de visas a funcionarios guatemaltecos por parte del Departamento de Estado estadounidense ha aumentado las tensiones en el país. La reciente sanción por parte de Estados Unidos se suma a una serie de señalamientos y controversias en la carrera política de Shirley Rivera. Su agenda legislativa ha estado alineada con los intereses de grupos conservadores del país, especialmente la Iglesia Evangélica, con quienes se reúne frecuentemente, de manera farisea. Los líderes de esas iglesias evangélicas buscan lo opuesto a lo que Dios ha dicho en sus 10 mandamientos, uno de ellos es no robar. Rivera es una operadora eminente del Pacto de Corruptos y Golpistas de Guatemala. Su gestión ha buscado repetidamente bloquear al movimiento Semilla, para que no puedan ser una alternativa en el Congreso, y después del triunfo de Bernardo Arévalo, sus actos vandálicos han ido en constante incremento. Ella es la responsable de múltiples problemas en la gestión y aprobación del presupuesto general de la nación, actos de corrupción en la compra de las vacunas de COVID-19, antejuicio contra magistrados y otros funcionarios. En fin, su objetivo es imponer la dictadura y la corrupción en Guatemala. Gracias por tomar su tiempo y escuchar este breve video de los peores ciudadanos guatemaltecos del 2023. Pronto estaremos con el segundo peor guatemalteco, así es que suscríbase y recibirá las notificaciones para estar informado. Ahora nos toca el número 2 de los peores guatemaltecos del 2023 y empezamos así. El Ministerio Público, un arma legal para fines políticos en la Guatemala de la corrupción. El macabro nombre de Consuelo Porras será algo que durará en la memoria de los guatemaltecos por muchos años. Su gestión marcada con absolutas ilegalidades inició el 3 de mayo de 2018, el entonces corrupto de turno Yemi Morales la nombró como fiscal general en sustitución de Telma Aldana. Y el 16 de mayo de 2022 fue reelecta por Giammattei. Consuelo Porras inauguró nuevas prácticas para tener injerencia en asuntos políticos y judiciales, demostrándolo con la persecución de fiscales, periodistas y ahora, candidatos presidenciales. Señalada 2 veces por Estados Unidos de socavar y obstruir investigaciones de casos de corrupción, ahora es acusada de alterar y bloquear el proceso electoral. La Organización de Denuncia de la Corrupción y del Crimen Organizado, una red global de periodistas de investigación mundial, eligió a Porras como la persona más corrupta del 2023 en todo el mundo, por haber sido un instrumento eficaz para destripar el Estado de Derecho y protagonizar el intento por impedir la investidura del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León. Según la Organización Mundial, la red de acción de Porras también incluye al sector privado. Para todos es sabido que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF,
Ha manifestado en varias ocasiones su apoyo y simpatía por el terror jurídico que ha impuesto esta funcionaria. Irónicamente, en el pasado, siempre se manifestaron por el actuar de algunos fiscales, y en el caso de Porras, incluso le rindieron un homenaje de manos de su entonces presidente, Nils Leporovsky. Con esto queda claro que a los empresarios de Guatemala no les importa la democracia y menos el Estado de Derecho. Sobre la conciencia, si la tuviera, de Porras, pesan los nombres de destacados jueces, fiscales, periodistas, activistas de derechos humanos, que han partido al exilio debido a sus acciones ilegales, apoyadas por el Círculo del Pacto de Corruptos, integrados por los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Organismo legislativo y organismo ejecutivo, todos en absoluta sincronización para lograr perpetuarse en el poder. Hay que mencionar que Consuelo Porras, 2 veces incluida en el listado Engel de Estados Unidos contra agentes corruptos y antidemocráticos, ha despertado interés mundial, especialmente en Europa, por sus descarados actos de ilegalidad. Y aunque las leyes en Guatemala, en cierta forma, se han logrado autodefenderse del ataque de la mala funcionaria, la preocupación ha ido en aumento, ya que Porras asegura que desafiará a quienes pretendan despojarla de su poder. No hay claridad sobre los beneficios económicos que ha percibido por sus múltiples actos de corrupción y favores políticos, como el hecho de beneficiar a Sandra Torres, Otto Pérez Molina, Yemi Morales y familia, Roxana Valdetti, miembros del sector empresarial. Todos han tenido que pasar por la caja para pagar sus favores ilegales. Se dice, también, que la macabra funcionaria guarda en sus cajas secretos de Estado muy importantes para vincular a Yemi Morales y Giammattei, en caso de que ella pierda el poder y sea procesada legalmente por sus actos durante su gestión. Incluso se cree que esa fue la causa por la que logró su reelección, ya que el sector privado obligó a Giammattei a reelegirla, puesto que era un peligro dejarla tomar venganza por su despecho a no ser nombrada por segundo periodo. En fin, esta gárgola de la historia de Guatemala será objeto de muchos estudios legales y literarios, ya que su paso por la importante institución del Ministerio Público hizo estragos en la imagen del mismo, así como en todo el sistema judicial, donde para nadie es un secreto que existe la corrupción que llevan a que los guatemaltecos vivan escépticos del sistema democrático en general. Gracias por llegar hasta esta parte del video, y los esperamos para el número 1 de los peores guatemaltecos en el 2023. Hace 4 años, Giammattei compartió este video donde transmitió un mensaje en doble sentido. Ahora entendemos que la piscina iba a ser de dinero y sus amigos iban a tener un gran futuro. Sin lugar a dudas se refería al saqueo de los recursos del Estado a los cuales iba a acceder en solo unos días, junto a su pareja sentimental Miguel Martínez. Estimados amigos de nuestro equipo de gobierno, hoy probablemente estoy en uno de los últimos fines de semana, un último 31 de diciembre, en el que estoy metido en una piscina, disfrutando con unos buenos amigos de esa amistad que nos une a los guatemaltecos. Hoy quiero aprovechar para desearles muy feliz año, pero sobre todo invitarlos a que renovemos las fuerzas en estos 14 días que nos quedan para asumir el poder, para que vayamos con la frente en alto, con los valores, los principios y los ideales que nos impulsaron desde un primer momento a hacer las cosas por el bien de Guatemala. Aprovechen, descansen, celébrenla, pásenla bien este 31 de diciembre, porque el 14 de enero es nuestro día, el día de la construcción de una Guatemala diferente. Que Dios les bendiga. Saludos a todos y gracias por acompañarnos hasta el número 1 de los peores guatemaltecos en el 2023. Sabemos que en la política de Guatemala es muy alto el número de los corruptos y reciclables personajes. Pero con el fin de ilustrar a nuestra comunidad podemos hacer este aporte para invocar el viejo refrán de dime con quién andas y te diré quién eres. Hoy en Guatemala las instituciones del Estado están repletas de corruptos e ineptos funcionarios como el Procurador de los Derechos Humanos, un tipo que de tan baja calidad moral y académica, que ha logrado ocupar la dirección de una de las instituciones más importantes en la lucha del pueblo por reivindicar sus derechos. También podemos mencionar la Contraloría General de Cuentas, que está dirigida por lacayos de Giammattei, con el fin de evitar la fiscalización y hacer a todas sus anchas la máxima corrupción jamás vista en la nueva era democrática. Sin embargo, el número 1 de nuestra lista, como bien ya lo pudieron observar, son la pareja sentimental y criminal de los Giammattei Martínez, y para esto vamos a reproducir el reportaje bien logrado de Alex Papadovasilakis en la página de Inside Crime, a quien le damos todos los créditos del siguiente contenido y dejamos en la caja de descripción el link directo para que ustedes puedan profundizar al respecto.
Así que empezamos la lectura del reportaje. El bloque político que rodea la administración del presidente Alejandro Giammattei es actualmente la estructura de poder dominante en Guatemala. En pocos años, ha logrado algo casi inédito en la era de posguerra del país, consolidar el poder en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Esta centralización del poder no es un reflejo de la popularidad de Giammattei. En una encuesta realizada por Seadi Gallup en 2022, el presidente guatemalteco tuvo un índice de aprobación de 19%, el más bajo del continente americano en su conjunto, y su partido, Vamos, tiene un bloque de votación minoritario en el Congreso. Más bien, esto es una señal de la capacidad del bloque para aprovechar los poderes ejecutivos para intercambiar favores políticos con las élites tradicionales y emergentes y, por esa vía, posicionarse como nodo central de una alianza horizontal que busca perpetuar el poder en las ramas de poder claves del Estado. La alianza, que echó raíces durante el gobierno de Morales cuando las élites tenían el interés común de expulsar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, se ha transformado en una campaña sistemática para convertir al sector judicial en un escudo de actores nefarios y un arma para cobrar venganza contra quienes alguna vez han combatido contra la impunidad. El resultado ha sido un periodo de corrupción y peculado, que ha ido escalando gradualmente hasta salirse de control con el hundimiento en la ingobernabilidad de sectores claves del Estado. La cuestión planteada por las fuentes que hablaron con Inside Crime no era si Vamos tiene posibilidades de ganar la presidencia. La cuestión era si esta coalición poco estructurada se mantendría intacta tras las elecciones. Poder ejecutivo, Congreso y alcaldes. La influencia del bloque de Vamos reside en su control de la presidencia. A través de su control sobre el presupuesto nacional y ministerios claves, el Ejecutivo administra un barril casi sin fondo de recursos del Estado que pueden repartirse dentro del bloque o usarse para forjar alianzas en sectores claves para posibles esquemas de corrupción. A saber, en el Congreso o la rama judicial. El principal negociador del bloque es el ex jefe de gabinete de Giammattei, Miguel Martínez, según fuentes del Congreso y analistas políticos entrevistados por Inside Crime. Martínez amasó poder y contactos después de que Giammattei lo designara como director de una opaca comisión presidencial, conocida como Centro de Gobierno, a principios de 2020. Esta función le permitió a Martínez vigilar a todo el gabinete e influir en la distribución de fondos estatales a través de ministerios claves. ¿Cómo se reparte el pastel el Ejecutivo? Aunque Martínez ya no es funcionario del gobierno, el Centro de Gobierno se disolvió a finales de 2020, sigue siendo un nodo importante para quien busque conseguir contratos públicos o puestos de trabajo en el gobierno a disposición del Ejecutivo, según múltiples fuentes consultadas por Inside Crime. Gran parte de esta actividad relacionada con el bloque Vamos se ha centrado en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, SIV. El Ministerio de SIV y sus numerosos directorios presiden los contratos de infraestructura y telecomunicaciones más grandes y lucrativos del país, que se han adjudicado a empresas cercanas a Giammattei, según una investigación del periódico publicada en 2022. Otros ministerios importantes son el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MSPAS. Cada año, estas instituciones administran miles de millones de dólares en contratos atención en salud y compra de fármacos. Especialmente en el caso del Seguro Social, se han utilizado durante años para pagar favores políticos o sobornos. Los fondos asignados al Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, al Ministerio de Energía y Minas, MEM, y al Ministerio de Educación, MINEDUC, también pueden ser utilizados por el Ejecutivo. La dinámica es en gran medida la misma. El Ejecutivo puede distribuir programas de ayuda a la pobreza y alimentación, permisos de minería y contratos de construcción de escuelas, a cambio de favores políticos y, en algunos casos, de conseguir apoyo político en las zonas pobres. Para otros, como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, el sistema es más solapado. Dado que este ministerio administra y valida las condiciones medioambientales y la aprobación de la comunidad para proyectos mineros e hidroeléctricos, puede convertir esta supervisión en beneficios, así como en influencia política y económica. El toma y dame del Congreso. El control de los fondos estatales por parte del bloque ha hecho que los diputados del Congreso acudan en masa al gobierno, lo que ha permitido a Vamos transformar un bloque del Congreso que solo contaba con 17 diputados, de 160, en una coalición mayoritaria que abarca al menos 13 partidos y alrededor de 2/3 de los escaños de la legislatura. Vamos, 17 escaños, UNE, 34, la Unión del Cambio Nacional, UCN,
12, valor, 9. El Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, 8, Bienestar, 8, Humanista, 6, Todos, 6, Creo, 5, Prosperidad Ciudadana, 3, PAN, 2, Unionista, 2, Podemos, 1. Los votos de los partidos aliados han permitido al gobierno aprobar una serie de proyectos de ley en el Congreso que facilitan la corrupción, desde aumentos en el presupuesto nacional hasta decretos de urgencia que debilitan la fiscalización de las licitaciones públicas. En este sentido, el poder reside en el presidente del Congreso, que establece la agenda legislativa y sirve de enlace entre los representantes y los recursos del Ejecutivo. A lo largo de su gestión, el gobierno de Giammattei ha colocado en ese rol a dos operadores de primera línea de Vamos, primero, Alan Rodríguez, y más recientemente, Shirley Rivera. Rodríguez, jefe del Congreso entre 2020 y 2022, ofreció sobornos a los representantes para asegurar votos para un proyecto de ley de estado de emergencia, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sancionó a Rodríguez por ese proyecto de ley y, además, por la concesión de subvenciones de construcción a cambio de sobornos financieros. Rivera relevó a Rodríguez en la presidencia del Congreso en 2022, tras ganarse supuestamente la confianza de Giammattei y los diputados afines. Ahora ayuda a gestionar empleos públicos, dinero y contratos estatales entre el bloque de Vamos y los partidos aliados en el Congreso, de acuerdo con un antiguo presidente del Congreso. La influencia que ejercen ahora actores como Rivera y Rodríguez es un testimonio del creciente peso de las coaliciones en el Congreso, una clase política emergente que ha consolidado su poder aprovechando su influencia en la distribución de los fondos públicos. La evolución del Congreso como centro neurálgico de las tramas corruptas para hacer dinero ha contribuido a abrir el campo de juego a élites no tradicionales, ya que muchos de sus miembros se han abierto camino a través de la pesada burocracia media antes de aprender a aprovechar sus cargos para ayudar a hacer crecer empresas que puedan financiar sus ambiciones políticas. Otros no tienen ninguna experiencia en el sector público, sino que han utilizado capital procedente de la actividad comercial y la propiedad de tierras o, en algunos casos, ganancias ilícitas procedentes del AMPA, para financiar su entrada en la arena política. Estos nuevos actores parecen ser cada vez más independientes de otros actores poderosos, como los intereses del narcotráfico documentados más adelante. Negar la justicia, destruir a los enemigos. El núcleo de los esfuerzos del bloque ha sido una campaña orquestada para socavar el sector judicial desde dentro. Al ejercer una influencia constante sobre las principales instituciones judiciales, Giammattei y sus aliados al parecer han creado un escudo contra las investigaciones judiciales. La influencia del bloque sobre el sector judicial también le ha permitido expulsar a fiscales y jueces independientes que en algún momento lideraron la lucha contra la corrupción de alto nivel. Como parte de un esfuerzo calculado para eliminar contrapesos y revertir los esfuerzos en favor del Estado de Derecho realizados durante la época de la CICIG. El poder de Giammattei dista mucho de ser absoluto. Más bien, el presidente aprovechó el momento político para fomentar, reforzar y sincronizar alianzas de mutuo beneficio entre diversas redes y los principales operadores del sector judicial. Una alianza non sancta, el presidente y el Ministerio Público. El camino para influir en el sector judicial empieza por arriba, con la fiscal general Consuelo Porras. El Ministerio Público tiene una influencia extraordinaria, ya que sus fiscales pueden obstruir investigaciones penales para proteger a sus aliados o, por el contrario, abofetear a sus rivales con cargos penales. La fiscal general Porras es también la máxima autoridad cuando se trata de contratar y despedir fiscales y otros funcionarios, lo que le permite llenar la Fiscalía General de fiscales y burócratas leales y, al hacerlo, posiblemente manipular casos de corrupción de alto perfil. El bloque de Vamos ha dependido en gran medida de Porras, cuya Fiscalía General ha fallado a favor de Giammattei y sus aliados en múltiples ocasiones. Esta protección ha ido de la mano de una campaña más amplia para desmantelar las principales unidades anticorrupción de la Fiscalía General. El objetivo principal de esta campaña fue inicialmente la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI. La FESI trabajaba hombro a hombro con la CICIG y asumió el trabajo de la comisión tras su salida en 2019. La unidad concentra el grueso de los grandes casos de corrupción en Guatemala y tras la salida de la CICIG siguió erizando la piel de las élites acusadas de corrupción. Fueron fiscales de la FESI, por ejemplo, dirigidos por el exjefe de la unidad, Juan Francisco Sandoval, quienes en 2021 comenzaron a investigar a Giammattei por una presunta aceptación de sobornos de empresarios rusos. En julio de 2021, Porras despidió a Sandoval y lo sustituyó por Rafael Curruchiche.
El nombramiento de Curruchiche puso patas arriba el papel de la FECI. En lugar de perseguir los actos de corrupción, la unidad parece ahora mantener los casos de corrupción fuera de los expedientes. Al mismo tiempo, Curruchiche ha vuelto la mirada de la FECI hacia los fiscales y jueces que una vez trabajaron en casos de corrupción de alto perfil. Decenas de operadores contra la impunidad se han visto obligados a exiliarse o han sido encarcelados tras enfrentarse a cargos penales promulgados por la Fiscalía General. Porras también ha transferido a fiscales de la FECI a otras unidades, mientras que otros han dimitido o han huido del país tras recibir amenazas de muerte. Las acusaciones penales presentadas por la Fiscalía General también han conseguido destituir a algunos de los principales jueces del país, incluida la juez que presidía el caso de soborno en el que estaba implicado Giammattei. A menudo, los fiscales se han basado en tecnicismos administrativos para incoar causas penales en las que se acusa a los operadores de la lucha contra la impunidad de obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. Los casos son casi siempre confidenciales, lo que hace imposible examinar las acusaciones. Según una investigación del periódico, los despidos y traslados de Porras también han debilitado otras ramas de la Procuraduría General de la República fundamentales para hacer frente a la impunidad, incluidas las unidades que se ocupan de la corrupción en general, los delitos electorales y administrativos y los derechos humanos. Esta última área responsable de procesar a veteranos militares acusados de crímenes de lesa humanidad que se remontan a la guerra civil. Varios fiscales han sido despedidos sin el debido proceso. Los que intentan impugnar un despido por la vía judicial se enfrentan a una espera de hasta 5 años, dijo a Inside Crime el investigador de Impunity Watch Alejandro Rodríguez. Los fiscales se enfrentan ahora a represalias que ponen fin a su carrera por romper filas con Porras, lo que reduce considerablemente los incentivos para actuar con independencia de los intereses corruptos. Por otro lado, las posibles recompensas por unirse a la clase dirigente corrupta parecen ser significativas. En 2021, por ejemplo, Porras bloqueó una orden de detención contra Cintia Monterroso después de que el ex jefe de la FECI, Sandoval, la acusara de solicitar información sobre personas no implicadas en las investigaciones. Más tarde, cuando Curruchiche sustituyó a Sandoval, Monterroso fue nombrada jefa de una unidad de la FECI que se ocupaba de muchos de los casos más delicados de la oficina, incluida la investigación sobre los sobornos presuntamente pagados a Giammattei por empresarios rusos. Desde entonces, casi todas las principales investigaciones de corrupción de la FECI se han estancado bajo la dirección de Monterroso, que ha iniciado investigaciones contra destacados periodistas que informaban sobre corrupción. El gobierno de Estados Unidos ha tomado nota de estos acontecimientos en la Fiscalía General. En 2022, el Departamento de Estado sancionó a Porras por obstruir y socavar investigaciones anticorrupción para proteger a aliados políticos. Un año antes, el Departamento de Estado sancionó a Ángel Pineda, un alto colaborador de Porras, por obstruir investigaciones sobre actos de corrupción al interferir en indagatorias anticorrupción e informar a objetivos de investigación sobre casos que se estaban preparando en su contra. El apilamiento de los altos tribunales. Desde su llegada al poder, el gobierno de Giammattei también ha vuelto a situar a la Corte de Constitucionalidad, CC, la máxima autoridad jurídica del país, en la órbita de sus intereses políticos. La CC tiene la última palabra en disputas legales de alto nivel. Durante el gobierno de Jimmy Morales sirvió de contrapeso vital. Para la muestra un ejemplo, denunciado por el periódico en diciembre de 2018, el expresidente intentó desmantelarlas y sigue expulsando a sus altos funcionarios, pero la Corte bloqueó estos esfuerzos. Esto pareció cambiar con la elección de nuevos magistrados a principios de 2021. La remodelación vio a los candidatos, en particular los propuestos por la presidencia, el organismo judicial, OJ, y la Corte Suprema de Justicia, CSJ, inclinar la balanza de la Corte a favor de intereses aparentemente alineados con el pacto de corruptos. Así como con la administración Giammattei y el Ministerio Público. Según Alejandro Rodríguez, de Impunity Watch, la Corte es ahora aliada de Porras y ejerce su autoridad para avalar las acciones de la Procuraduría General de la República, así como para dictar sentencias favorables que han bloqueado investigaciones sobre élites y operadores judiciales acusados de corrupción. De hecho, el reajuste de la Corte de Constitucionalidad ha sido beneficioso para el bloque de Giammattei. La CC ha limitado, por ejemplo, la capacidad de los comités del Congreso para convocar a miembros del Ejecutivo con fines de rendición de cuentas. La consolidación del poder en el sector judicial también se ha beneficiado de un exitoso esfuerzo por paralizar la elección de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo y los tribunales de apelación.
Las elecciones para elegir a los nuevos magistrados de los altos tribunales estaban previstas para 2019, pero la CC suspendió el proceso después de que la Fiscalía General revelara una supuesta trama para copar los altos tribunales con aliados. La trama era liderada por una extensa red de operadores que, según una investigación posterior de la FECI, incluía a representantes del Congreso y magistrados de la CSJ. Desde entonces, la inacción del Congreso ha impedido que se reanude el proceso de selección. Ambos se han beneficiado de esto. Para el Congreso, que vota una lista final de candidatos al alto tribunal, retrasar las elecciones parece haberles ayudado a mantener su fuero judicial. La alineación de magistrados de la CSJ rechazó repetidamente los recursos que pretendían despojar a los representantes del fuero que les otorga la Constitución durante sus mandatos, incluso en 2020, cuando la CSJ protegió a 92 representantes a quienes la Fiscalía General acusó de paralizar esas mismas elecciones a las altas cortes. Los diputados, a su vez, han devuelto el favor no votando por nuevos magistrados, a pesar de que los actuales jueces de la CSJ y de la Corte de Apelaciones han sobrepasado en 4 años el límite constitucional de sus mandatos. La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala es Silvia Patricia Valdés. Numerosos observadores de los tribunales dijeron a Ensar Cram que Valdés es cercana al presidente Giammattei. Valdés fue la figura más influyente dentro de las altas cortes. La expresidenta de la CSJ con acceso a una serie de funciones financieras y administrativas que puede aprovechar para asegurarse favores políticos. Por ejemplo, el presidente de la CSJ asigna jueces a los tribunales que se ocupan de casos de corrupción de alto perfil, mientras que envía a otros a regiones remotas donde los tribunales se ocupan de casos menores. Y, como ilustra el proceso de selección en el que Consuelo Porras volvió a ser nombrada fiscal general, el presidente de la CSJ desempeña un papel crucial a la hora de determinar quién ocupa otros puestos judiciales cruciales. La CSJ bajo Valdés, sancionada por Estados Unidos, también ha desempeñado un papel fundamental en la aceleración de las investigaciones sobre jueces independientes de alto nivel, algunos de los cuales estaban involucrados en casos contra el presidente, así como sobre exoficiales del ejército acusados de violaciones de derechos humanos. En 2022, la CSJ falló a favor de las solicitudes de levantamiento de la inmunidad de 2 de los jueces anticorrupción más experimentados del país, Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez. La oficina de Aifán manejó pruebas que implicaban al presidente Giammattei en presuntos actos de corrupción, mientras que Gálvez se convirtió en objetivo al presidir un importante caso sobre abusos cometidos por veteranos militares durante la Guerra Civil. Ambos magistrados se exiliaron tras perder su inmunidad. La recién salida Corte Suprema de Justicia, implicada en estos pactos de corrupción, estuvo integrada por los siguientes abogados, a quienes citamos con nombres y apellidos para que la historia no los olvide y Guatemala algún día pueda pedir justicia contra ellos. Silvia Patricia Valdés Quesada, presidenta. Neri Osvaldo Medina Méndez. Vitalina Orellana y Orellana. Delia Marina Dávila Salazar. Josué Felipe Baquiax. Sergio Amadeo Pineda Castañeda. Blanca Aida Stowling Dávila. Silvia Verónica García Molina. Neste Mauricio Vázquez Pimentel. José Antonio Pineda Varales. María Eugenia Morales Aceña. Manuel Duarte Barrera. Gracias por la colaboración de Jody García y Edgar Gutiérrez quienes hicieron posible el reportaje.